Ahora sí, entonces, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Listo. Ya, chiquillos. Entonces, bienvenidos a la clase. Hoy día es la clase número 12, ¿cierto? Estamos a 20 de abril del 2021. Quedó pegado. Espérenme, déjenme ingresar a tiro a los compañeros que están ahí. Ya. La idea del día de hoy es seguir viendo textos no literarios, ¿ya? Y terminar esta semana con ello, para comenzar otro tema la otra semana, ¿ya? Las normas de convivencia son levantar la mano y participar, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio y poner mucha atención. Entonces, nosotros, la clase anterior, vimos que leer bien y comprender es lo primordial, ¿cierto? Y el propósito de esta clase es reconocer y comprender un texto informativo y evaluar información proveniente de diversas fuentes que tengan que ver con textos no informativos, ¿ya? Y en la clase anterior vimos esto, que la comprensión de lectura en todo tipo de textos, ¿cierto? Era entender algo que yo leo y poder explicarlo con mis palabras, ¿ya? Entonces leer bien, más reconocer lo que yo sé de antes, provoca una buena comprensión de lectura. Como por ejemplo, si yo estamos en horas de almuerzo y pienso en un sándwich, ¿cierto? Yo me imagino el sándwich. No puse uno real porque si no, no iba a dar hambre, ¿ya? Así que lo dejé así. Leamos el siguiente texto. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Ya, ese es el texto. Y recordemos lo explícito. En todo tipo de texto, ya sea no literario o literario, nosotros encontramos información explícita. Les voy a contar más. Nosotros tuvimos consejo ayer y los profesores hicimos este ejercicio de encontrar información explícita, implícita de un texto. Son ideas, la explícita, en que el texto expresa en forma directa y clara, ¿cierto? Y está la respuesta en el texto. Y eso es lo más fácil de encontrar, ¿ya? Y también las respuestas generalmente cuando uno les pregunta algo explícito siempre van a ser las mismas en todos ustedes, porque todos van a responder lo que sale en el texto, ¿ya? Y una buena idea, o sea, es subrayar, ¿cierto? Las respuestas. Si yo les pregunto, ¿qué hacía la niña? ¿Quién se acuerda del texto anterior? ¿Qué hacía la niña? Los que se acuerdan, ¿tienen el audio para levantar, para... Estaba llorando. Estaba llorando, ¿cierto? Llorar. ¿Por qué lloraba? Porque se rompió la muñeca. Porque se le rompió la muñeca. Entonces, ahí estoy leyendo lo de la Violeta también en el chat, ¿cierto? Que estaba en el texto, nosotros lo vimos y lo entendimos perfectamente bien, ¿cierto? Ya, ahí está. Dejando entrar a las niñas. Y entendimos la clase pasada también que de la información explícita nosotros encontramos una información implícita. Que esta información en el texto el lector debe pensar, ¿cierto? Y encontrar pistas y sugerencias para completar los conocimientos previos que yo tengo para completar la respuesta y encontrarla. Ya, por eso hay que observar bien el texto, leer bien el texto, ¿cierto? Y por supuesto, pensar muy bien lo que el texto me está dando, ¿cierto? Estas pistas de que el texto me está dando. Y muchas veces nosotros cometemos errores en estas preguntas porque creemos que encontramos la respuesta textual, y no es así, ¿cierto? Es buscar pistas y completar una respuesta. Nosotros estamos recién viendo estas dos, que son los explícito y lo implícito, pero vamos a seguir escalando, y vienen después más cosas. Entonces yo necesito que entiendan bien esto. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? ¿Cómo se sentía la niña? Triste. Triste, ¿cierto? La niña, ¿cómo lo supieron? Porque lloraba. ¿Cierto? Ya, porque estaba llorando.
Ya, y eso no estaba en el texto, ¿cierto? Ustedes dedujeron que ella estaba triste por lo que le pasó. Ya, eso es implícito. ¿Por qué no quiere otra muñeca la niña? Porque tal vez la muñeca que ella tenía era muy especial para ella y también porque se la regaló su abuelita. Muy bien, era especial, ¿cierto? Y se la regaló su abuelita. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo lo supiste? Porque se lo regaló su abuelita. Ahí la Danais dijo todo antes de que yo preguntara, ¿cierto? Y ahí uno va entendiendo. Entonces son conocimientos previos. Ustedes saben que una persona puede estar llorando de felicidad o puede estar llorando de tristeza, ¿cierto? Y ustedes lo dedujeron porque si se le rompió algo no creo que esté llorando de felicidad, ¿cierto? Entonces dijeron tristeza. Y ahí sacaron los conocimientos previos que ustedes tienen, ¿cierto? Y dedujeron por las pistas que entregaba el texto. Muñeca rota, niña llorando. A eso se refiere con lo explícito y lo implícito. Ahora recordemos. ¿Quién se acuerda de lo que es un texto informativo? ¿Qué es lo que es? ¿Para qué? ¿Qué es lo que, así lo que a ustedes se le ocurre? Texto informativo. Una sola palabra. Para informar. Para informar. Sí, muy bien, ¿cierto? El texto informativo, el propósito es sumamente claro. Es informar. Nos sirve para, ya, ¿para qué? No voy a adelantar. ¿Para qué se transmite información? Para saber de algo Para saber de algo. o de ¿cierto? alguien. Ya. ¿En qué clase de textos podemos encontrar información? En las revistas. Ya. En las noticias. En las noticias, ya. Muy bien. ¿Y cómo determinamos si la información que encontramos nos sirve? Ya, ahí es como pensar un poco más, ¿cierto? Bien, entonces tenemos, voy a hacerle un resumen de lo que tenemos hasta el momento. El texto informativo nos sirve para informar, ¿cierto? O conocer un tema específico, en donde se describe, se explica el tema y se entrega la información de manera ordenada. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de textos? Me dijeron en las noticias, en las revistas, en los carteles o afiches, ¿cierto? En las cartas, en los artículos informativos, en las enciclopedias, también lo podemos encontrar. Pero, ¿cómo sabemos si la información nos sirve? Es, primero, tenemos que conocer la fuente de donde sacamos la información, ¿cierto? Tenemos que conocer si la información que nosotros nos sirve es la que realmente estamos buscando. Y en base a eso, vamos a saber si la información nos sirve. ¿Ya? La información nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, si buscamos para hacer un artículo, ¿la encontramos solamente en la biblioteca o la podemos encontrar en otras partes? La podemos encontrar en otras partes. ¿Cómo qué? El internet. Ya, súper, ¿cierto? El internet, las enciclopedias, ¿cierto? Preguntando a una persona que sepa de esa información, ¿cierto? Un especialista de esa información. Ahí podemos encontrarla. ¿En qué otros textos podríamos encontrar información importante para una investigación? Por ejemplo, si nosotros queremos investigar algo. En un atlas. En un atlas, ya. En los diarios me dicen, perfecto, ¿cierto? Entonces nosotros, eso es lo bueno de los artículos y de los textos informativos. Nosotros tenemos un montón de información. Más ahora que tenemos el internet y está todo globalizado, ¿cierto? Podemos encontrar una información de un tema aquí en nuestro país como de otra parte del mundo y poder complementarla. Ahora, buscar información de distintas fuentes también conlleva una responsabilidad. Y esta responsabilidad es que nosotros tenemos que saber discriminar la información que vamos a dar a conocer. Esta información es verdadera, esta información es falsa, ¿cierto? Y así vamos a hacer un equilibrio. Eso lo vamos a ver también más adelante. Los fake news, las noticias falsas. Espérenme. Continuamos. Parámetros o aspectos que deben tenerse en cuenta cuando nosotros leemos un texto informativo. Primero, ¿cuál es el tema? ¿Cierto? Si a mí me interesa el tema, si de qué se trata y todo eso, ¿cierto? ¿Quién presenta la información? O sea, buscar a la persona
que presentan la información y poder determinar, ¿cierto?, si esta información que me está entregando la persona es certera. ¿Con qué propósito? Porque esta persona publicó esa información, ¿ya? ¿Para qué tipo de receptor? Es decir, ¿para qué tipo de personas voy a dar a conocer esta información? Por ejemplo, si hablo del tema que es, obviamente, que está globalizado en este momento, que es el COVID, es una información que va para todas las personas, pero según cómo se presenta la información es para el tipo de público que va a ir. Por ejemplo, si hablamos de las nuevas investigaciones que se han hecho acerca del COVID, en el cuanto a la medicina, yo creo que el público, obviamente, a lo mejor nos va a llamar la atención, ¿cierto? Pero va para un público para los médicos, ¿cierto? Que ellos quieren saber cómo poder enfrentar esta enfermedad con los enfermos, ¿cierto? Ahora, ¿qué información me aporta el texto? O sea, si esta información que me están entregando en el artículo o en la noticia o en cualquier tipo de texto, incluso en un afiche, me sirve a mí, me aporta, me enseña algo o me da a conocer algo, ¿ya? Y por último, estructura. Por ejemplo, si tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, es decir, si el texto que yo estoy leyendo está completo. Y ver, obviamente, qué información me aportan las imágenes. Las imágenes, recordemos que nosotros dijimos que eran sumamente importantes, ¿se acuerdan? Porque con las imágenes nos ayudaba a entender mejor de lo que estábamos nosotros hablando. Y aparte, como es visual, nos llamaba la atención. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la información que hay. Niños, debido a las constantes interrupciones, la última parte no quedó bien grabada, así que la vamos a grabar ahora. Ya no va a estar con las opiniones de ustedes, pero yo esta parte la voy a ir relatando de acuerdo a lo que ustedes me iban retroalimentando también y a su vez yo también a ustedes, ¿ya? Voy a compartir pantalla y vamos a hacer un pequeño resumen. Nos vamos a ir directo a la parte donde se nos cortó la clase. ¿Ya? Y continuamos. Espérenme un segundito. Vimos información explícita, vimos ejemplos, implícita, ejemplos, ¿cierto? Y quedamos acá, que se cortó la clase, que eran los parámetros o aspectos que deben tenerse en cuenta cuando leemos textos informativos. Y quedamos en la penúltima pregunta que decía, tiene una estructura clara, o sea, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿cierto? Para hacer un texto informativo y con la estructura adecuada. Ahora, ¿qué información nos aportaban las imágenes? Yo les decía que las imágenes eran trascendentales, ¿cierto? Porque aparte de llamarnos la atención, ¿cierto? Y poder leer el texto, también nos ayudaba a entenderlo. Ya, por ejemplo, si nosotros vemos una ficha informativa en un consultorio, por ejemplo, y vemos todo, nosotros nos llama la atención los dibujos, nos acercamos y leemos la información, ¿cierto? Pero los dibujos contribuyen para que la información sea mucho más clara. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a ver un video de actualidad que habla acerca de los zoológicos humanos. Y luego vamos a leer un texto acerca de los zoológicos humanos. Y vamos a hacer una comparación de las fuentes, ¿ya? ¿Cuál fuente es mejor, más detallada? ¿Cuál fuente me tiene más información? ¿Cuál me sirve más? Etcétera. Ya me voy a apagar un poquito para ver el video. Los pueblos aborígenes de América Latina sufren hoy las consecuencias de los antiguos zoológicos humanos europeos. Para estas exhibiciones étnicas capturaban a los nativos y los llevaban al viejo continente para mostrarlos como una curiosidad. Rubén Guillemi recopiló algunas historias de los indígenas afectados. Aide Águila pertenece a la etnia Cahuéscar del sur de Chile, un grupo aborigen nómada que antiguamente se dedicaba a la pesca y pasaba la mayor parte del tiempo en canoas en las que recorrían los canales en busca de alimentos. Durante su infancia en las islas del sur, Aide nunca entendió por qué su mamá le tenía terror a las aeronaves o a los barcos tripulados por hombres blancos. Mi mamá veía algún helicóptero o aviones y ella lo pescaba y lo metía dentro de la casa. Y lo metía debajo de la casa o en un lugar donde no teníamos que ser visible.
Con el paso de los años, Aide vio que todas las personas de la tribu tenían la misma reacción frente al hombre blanco, pues entre los Cahuéscar corrían historias de niños y adultos secuestrados. La cuestión se hizo más terrible cuando en el 2002 un grupo de historiadores franceses publicó la obra Zoológicos Humanos. Allí se documentaba un hecho casi olvidado: las exposiciones étnicas efectuadas en Europa a finales del siglo XIX. Para esas muestras, aborígenes de todo el mundo habían sido capturados y llevados para ser exhibidos como una curiosidad en zoológicos y salas europeas. El libro tuvo su versión local en el 2006 cuando los documentalistas Christian Baez y Peter Mason editaron las fotografías de 11 Cahuéscar y 14 mapuches en el jardín de aclimatación en París. Fueron raptados y que fueron tratados como peor que animales, porque eran caníbales, lo que lo habían dicho que éramos nosotros supuestamente. Entonces tan solo ellos decir que ya no éramos de esta tierra, el corazón duele porque uno entra a pensar en su hijo. El dolor que siente Aide se extiende a todos los miembros de la etnia. Yo personalmente nunca me imaginé que nuestra gente iba a estar siendo utilizada para zoológicos, para ser exhibido como un animal salvaje. Los historiadores confirman que desde siempre existió en Europa una curiosidad por los pueblos aborígenes. Hay registros de que esta curiosidad comienza con el mito de los gigantes patagones. Pigafetta, que es el relator de la expedición de Magallanes, en 1520 se bajan en la Patagonia Argentina, San Julián, describe a Ya, entonces, ahora que vimos el video, vamos a leer la noticia, que habla acerca de lo mismo, porque vamos a comparar fuentes, ¿cierto? Y la noticia es del diario La Tercera, ya, del año 2010, y dice lo siguiente. Documental recorre la ruta de aborígenes chilenos exhibidos en zoológicos humanos. María Josefina Poblete, 27 de agosto del 2010, a las 4:43 am. La travesía de 3 etnias fueguinas por Europa en el siglo XIX da vida al trabajo de Hans Multi. A veces le prometían aventuras y otras simplemente se lo llevaban sin prometer demasiado. Desde las frías costas magallánicas, los galeones zarparon a principios del siglo XIX rumbo al Viejo Mundo. Con una carga bastante codiciada, decenas de aborígenes para exhibir en parques, ferias y museos. En nombre de la ciencia y del progreso, los envíos contaban con la autorización del Estado de Chile. Esa fue la suerte que corrieron entre 1878 y 1900 3 grupos de nativos pertenecientes a las etnias Tehuelche, Cahuáscar y Selknam. Fotografiados, medios y obligados a actuar en público, muchos de ellos no lograron volver a la tierra de que fueron arrancados. Luego de 8 años de investigación, un documental reconstruye la ruta que siguió cada grupo, revelando los lugares en que fueron exhibidos y documentados. La repatriación de los restos de los 5 Cahuáscar un siglo después de su captura. Los libros de historia no reconocen este tipo de historias, señala Hans Multi, director del Calafate, Zoológicos Humanos, inspirado en un libro publicado en 2006
con fotografías que certificaban la vergonzosa exportación de aborígenes chilenos. Mulchi, historiador, y el historiador Christian Baez, autor del volumen junto al inglés Peter Manson, viajaron al antiguo continente. Roma, París, Londres, Bruselas y Zúrich fueron la lista de las importantes ciudades por las que pasaron los indígenas y sus captores. Coproducido por un proyecto bicentenario de Canal 13, el documental tendrá una versión para la televisión y será proyectado por primera vez el 23 de septiembre en nuestra exclusiva para la comunidad Cahuáscar en Punta Arenas. Su llegada a la sala de la capital está planificada para fines de octubre. Ahí tenemos harta información, ¿cierto? Ahora vamos a seguir. Víctimas del imaginario. Su idea fue potenciar el fenómeno de zoológico, una mina de oro, a fines del siglo XVIII, pateando su invento como zoológicos humanos. El empresario alemán Karl Hambeck aprovechó sus contactos en un mundo científico y se dedicó a reclutar aborígenes, entre ellos un grupo de tehuelches. Capturado en 1879, el grupo Patagón fue el primero en llegar a Europa, interesados por los comentarios de Darwin, quien en la década del 30 describió a los fueguinos como seres abyectos y miserables. Los científicos no escondieron su interés por averiguar si eran o no eslabón perdido entre el ser humano y el simio. Solo debían actuar de ellos mismos. Pero de acuerdo al imaginario de lo salvaje, todos los aborígenes chilenos fueron provistos de arcos, flechas, pipas y plumas. El público que pagaba por verlos cantar, tocar instrumentos o hacer rituales también lo arrojaría carne cruda, creyendo que eran caníbales. Producto del sarampión o la viruela, muchos murieron en el camino. Las fuentes también constan de varias mujeres abusadas por los guardias de quienes contrajeron enfermedades venéreas. Luego de ser exhibido en jaulas en Hamburgo, Berlín y Dresde, el grupo de tehuelches retornó 3 meses después a tierra chilena. Aparte del trauma, no sufrieron mayores daños físicos. Lo que siguieron, sin embargo, no tuvieron la misma suerte. Con ocasión de 100 años de igualdad, libertad y fraternidad, la Exposición Universal de París, en 1889, tuvo entre su atracción un llamado Torre Eiffel y una aldea negra, compuesta por 400 nativos. 11 Cernan que fueron capturados por el ballenero belga Maurice Matre y para participar en la muestra, pero solo 9 sobrevivieron en la travesía, una mujer embarazada y un niño llamado Calafate, figura entre los secuestrados. Todos indican que Calafate se quedó por su propia voluntad. Cuenta Mulch, tras ser expuestos en París y luego en el Royal Aquarium de Londres. Los Cernan fueron al Museo de Cera de Belga, mientras una entidad cristiana pondría la voz de alerta, provocando un conflicto entre diplomáticos y asociaciones humanitarias en las granjerías del pasaje de regreso. Bajo el cuidado de un chileno que viajó como guardia de Tierra del Fuego, Calafate se quedó en Europa durante un año. Los archivos salesianos de Roma revelaron a los investigadores que el paradero de Calafate, acompañado de un sacerdote, regresó a Punta Arenas. Otro artículo que publicó el diario Magallanes también se refería al menor, aunque sin aludir a su paso por los zoológicos humanos. El funeral tardío. Creció escuchando historias acerca de los barcos que se llevaban a la gente, entre ellos una tía a la que no supieron más. Una generación tras otra el relato pervivió en la memoria colectiva de una etnia en extinción, y la de la Celina Yan, nieta de la última abuela Cahuáscar. En el Museo Etnográfico de Berlín nos enteramos de que en la Universidad de Zúrich habían cuerpos del grupo Cahuáscar, cuenta Mulch. Luego de ser expuestos en el Jardín de Aclimatación en París, hoy situado en otra parte, los indígenas realizaron una gira por Alemania hasta llegar a Zúrich. Su baja resistencia a las vacunas habrían sido, entre otras, la causa de muerte, que se enterró obviamente en el anonimato. Los científicos de Zúrich, sorprendidos, al igual que los documentalistas chilenos con el hallazgo, tomaron contacto de inmediato con Yan en enero de este año, y el resto de Grete, Lise, Piscouna, Henry y Capitán, nombres dados por los captores, fueron repatriados luego de gestiones del gobierno chileno suizo, acto que culmina el documental. En un año cruzado por fiestas y conmemoraciones, es esencial reconocer una serie de episodios que necesariamente nos gustan, explica Multi. Hay que entender
el bicentenario no como un estado de que hemos alcanzado, sino como una oportunidad para seguir avanzando, concluye el realizador. Y aquí están las preguntas. Decía, respondamos las siguientes preguntas. Me voy para acá. ¿Cuál, dice, es la información que resultó más fácil comprender y por qué? De acuerdo a lo que hablamos en clases, ¿cierto? Y lo que la mayoría de ustedes me dijeron por chat, la información que más fácil les fue la de la noticia, ¿cierto? La que aparece el caballero, como transmitiendo la información y contando grandes rasgos, ¿cierto? Y que ¿por qué les pareció más fácil? Porque era más rápida, ¿cierto? Que leerla a través de un artículo informativo. Ahora, ¿cuál es la intención del autor? La intención del autor, obviamente, es comunicar acerca de esto de los zoológicos humanos, ¿cierto? Y ver todo lo que pasaron los pueblos indígenas a través de esto. ¿Cuál de los dos textos entrega más información? De acuerdo a lo que ustedes me dijeron, el texto que más entregaba información o más detallada era el de la tercera, ¿cierto? Del diario La Tercera, porque ustedes decían que ahí salían mucho más datos, mucho más información, ¿cierto? Y también mucha más gente que nosotros podríamos contactar para entender más acerca de los zoológicos humanos. ¿Es suficiente la información si tuviese que hacerse una investigación? Para algunos dicen que sí, para otros dicen que no, ¿cierto? Porque otros pueden decir, ah, no, yo prefiero investigar porque a lo mejor en una enciclopedia o en un documental me aparece más información acerca de los zoológicos humanos que puedo complementarlo con la información que acabamos de ver y escuchar, ¿cierto? A través de la lectura del diario La Tercera. ¿Cuál texto preferían para hacer una investigación? Muchos me dijeron que preferían el diario, ¿cierto? Que a pesar de que era más largo, ¿cierto? Y era un poco más tedioso, digamos, en la lectura, tenía mucho más información y le entregaba mucho más datos. Para finalizar, dice, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, entonces hoy día aprendimos acerca de, bueno, recordamos primero lo que era una información explícita e implícita en un texto, ¿cierto? A través de la comprensión. Aprendimos también que para encontrar una información necesitamos buscarlo en distintas fuentes, ¿cierto? ¿Por qué es importante comparar las fuentes de información? Porque no todas las fuentes son confiables. Eso es punto 1. 2, porque no todas trabajan el tema de manera que a nosotros nos sirva la información que entrega. Algunos pueden ser la información muy, ¿cierto? Muy básica, para otra más compleja, otros tiene más, otra tiene menos. Entonces es importante comparar las fuentes para ver dónde yo quiero aprender de esa información. Si esa información a mí me va a servir. ¿Cómo decido cuál es el texto que aporta mayor cantidad de información? Bueno, eso tienen que ir viéndolo, ¿cierto? Leyendo, comparando, registrando, subrayando. Formación explícita, formación implícita. Y ahí determinar qué texto a mí me va a servir. ¿Es importante saber qué tipo de receptor está dirigido el texto? Sí, es importante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en este tema de los zoológicos humanos, uno puede decir que puede estar dirigido para antropólogos, o puede estar dirigido para personas comunes y corrientes como cultura general, o como para historiadores, para saber mucho más de historia, ¿cierto? De la historia no contada, digamos, porque como lo que decían ahí tanto en la noticia como en el reportaje de la noticia, como el diario La Tercera de su artículo, ¿cierto? Que eran historias que no se contaban, que no eran parte de. ¿Por qué puede ser útil tener un método de lectura y de selección de información? Obviamente para entender más, ¿cierto? Y aprender más. Todos tenemos nuestro propio método para leer y para entender las cosas. ¿Todos los textos aportan la misma cantidad y calidad de información? Bueno, yo ya les conté que no, ¿cierto? El por qué es porque simplemente hay textos reales, textos que no son reales, información que está muy escasa, información que es mucha, pero depende de la lectura que nosotros le demos y la opinión crítica para poder entender y aprender acerca de lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, y cambiando un poquito de tema, les contaba que hicimos la corrección de la pregunta más errada de la evaluación MAC, el microbio desconocido. Hubieron 18 errores de 25. Ya, ¿quién es el narrador del libro? Muchos me pusieron
el lector, Hernán del Solar, que es el autor del libro, ya anónimo, etcétera, ¿ya? Y la verdad que yo les expliqué en clases que el autor y el que está ahí, Hernán del Solar, es el que escribió el libro, pero no es la voz ficticia, me adelanto, no es la voz ficticia que relata el libro. ¿Ya? El narrador es una voz ficticia que crea el autor, ¿cierto?, para relatar el libro. Y yo les dije que en el caso de Mac, en una clase especial que hicimos, que era en segunda persona porque va dirigida a un tú, y era omnisciente, ¿cierto? Porque él sabía todo, es como un dios, entre comillas, ¿cierto? Sabe todo lo que va a suceder en la historia, sabe lo que le va a pasar a los personajes, etc. Omnisciente. Ahora, recordar la tarea con nota acumulativa para subirla en Classroom. Y para la próxima clase vamos a utilizar el libro de lenguaje. Próximo libro del mes de mayo es de Roald Dahl, El gran gigante bonachón. Yo le puedo decir que hagan el contraste con las películas que hay. Hay una película con dibujo de animado y hay otra que es de Disney. Algunos me estaban preguntando, tía, pero cobran, pero hay muchas páginas en que se pueden descargar las películas. Ya yo voy a ver si la puedo descargar y por último se las mando. ¿Ya? Y la idea es que contrasten las dos versiones, ¿cierto? La de Disney con el libro, porque hay cosas, detalles que son absolutamente diferentes. Y eso sería la clase, chiquillos. Nos vemos el jueves. Ya no fue muy larga porque fue con bastantes interrupciones por culpa del internet. Espero que el jueves estemos mejor. Besitos. Chao, chao.